Traumas. Todos tenemos algún pequeño trauma de la niñez, pero no hablo de cosas returbias como la vez que se me cayó un mueble encima y estuve gritando durante horas por ayuda, pero nadie vino porque mis dos papás iban a trabajar y me dejaban solo en casa. No, hablo de traumas cinematográficos, escenas que vimos de pequeños que se quedan con nosotros, que nos impactan de una u otra forma, que nos tomaron desprevenidos, que podemos recordar perfectamente aunque hayan pasado años desde que la vimos por última vez. Todos recordamos al faraón de Coraje el perro cobarde. ¡Devuelvan la tablilla! O el feto del capítulo perfecto. No es perfecto. O la gran march de La gran aventura de Pee-wee. Hay escenas así que nos impactaron a todos de formas distintas. Y de eso mismo quiero hablar hoy, porque quiero compartirles un trauma mío. No una escena, sino una película entera que se guardó en el fondo de mi mente, que me aterraba de una forma tan profunda que moldeó mi forma de ser durante años. Una obra de cine que años después de haberla visto, quiero pedirles que no le muestren en esta película a ningún niño pequeño. Quiero contarles de la historia de la película que más me afectó, porque Babe 2, El puerquito va a la ciudad, me dejó cicatrices. Cuando yo era pequeño teníamos un reproductor de VHS y creo que habremos rentado cassettes de películas tal vez 2 o 3 veces nada más. En vez de eso, la forma en la que conseguíamos películas era comprar cassettes en mercados de pulgas. Aún recuerdo que venían en cajas de cartón coloridas, con la tapa de la película impresa que podía deslizarse hacia un costado para sacar el cassette. Entre esto, tenía varias películas y capítulos de serie en casas que habíamos comprado en algún lugar. Y estas películas las veía una y otra vez. Que recuerde teníamos Huckleberry Finn. No lo veía mucho ese. Un capítulo solo de los autos locos. Mickey, Donald y Goofy, los tres mosqueteros, ya saben, el de la ópera. La tortuga Manuelita. Ese quiero verlo de nuevo porque no recuerdo casi nada de eso. Tengo recuerdos raros de eso. Y otras que no recuerdo, pero la que más recuerdo era Babe 2, El puerquito va a la ciudad. Como teníamos esta película en VHS en mi casa, la veía todo el tiempo. Pero no me daba cuenta cómo me estaba afectando. No me daba cuenta que el sentimiento que tenía era un miedo que no podía explicar. Siendo ya grande, no volví a pensar en esa película durante mucho tiempo, hasta un día específico. Yo entré a mi habitación que compartía con mi hermano, y vi que él estaba viendo la tele y estaba viendo Madagascar 3. Yo empecé a ver por encima. Era la primera vez que veía esa película, entonces fue cuando la escuché. Una canción que ya había escuchado miles de veces. Non je ne regrette rien. Esta es una de las canciones que yo recordaba de Babe. Y no fue la única vez que esta película pasó por mi mente de nuevo, ya que una vez mientras pasaban la película de Ted en la tele, escuché al narrador. ¿Y dónde se encuentran John y Teddy hoy? No importa qué tan grande sea tu impacto en este mundo, tarde o temprano todos te mandan al carajo. Y yo conocía esa voz. Así que después de mucho tiempo decidí volver a ver Babe 2, para ver qué era lo que me hacía sentir así sobre esta película. ¿Qué es lo que me daba miedo? Babe el puerquito va a la ciudad es una secuela de la película de Babe el puerquito valiente, que se trata de un puerco que fue adoptado y se convirtió en un puerco ovejero, ganando un torneo de perros ovejeros al final de la película. Y yo de pequeño nunca vi la película, así que cuando en Babe 2 me decían que Babe era un puerco ovejero, el Skeleton chiquito creyó que eso era algo normal, cosas que existía. Existen las arenas movedizas, los puercos ovejeros, los políticos honestos. La película comenzó con esta narración. Así que el mejor perro ovejero de los alrededores era un puerco. Este es el narrador que escuché en TED. Y Babe vuelve a su granja con su familia y los invitan a todos lados, pero la familia solo quiere una vida tranquila. Y esta música. La vez que volví a ver esta película me hizo reaccionar muy mal. Es como sentir un olor que te recuerda a cuando eras niño, esa sensación de que te pierdes y te hace bajar la guardia. Y unos momentos después de comenzar, pasa la primera escena que se quedó conmigo para siempre.
Porque Babe 2 comienza explicando que Babe va a conocer las dos palabras más crueles que existen. Si hubiera. Babe está viendo cómo el granjero arregla el pozo de agua y cae. Esto desata un caos que deja al granjero extremadamente lastimado. Pudo haberlo matado. Y esta escena, esta narración habla de cómo el puerco pensaba en todas las formas en las que pudo haberse evitado este momento. El puerco conoció el significado de arrepentimiento. Todos estaban alrededor del granjero, él apenas pudiendo moverse, y Babe entraba a verlo, pasando frente a todos. Y aunque tal vez nadie piensa que es su culpa, el puerco sí lo piensa, y le da vergüenza entrar, y le duele verlo así. Mientras el granjero estira la mano lastimada con una herida que aún me da impresión verla, solo para acariciar el hocico del puerco, el hijo de puta de la narración dice una frase que aún duele. En ningún momento en su corta vida quiso más el puerco que los humanos pudieran entenderlo, solo para decir, lo siento, amo. Lo siento, amo. Y entonces es que empieza a sonar, cantado por los ratones, Non gene regretterían. Una canción que dice, no me arrepiento, burlándose de la situación del puerco, burlándose de que no puede decirles que él no quiso que pase esto. Toda la escena, la lección sobre el arrepentimiento y las palabras si hubiera, la música y el caos del accidente del pozo de agua, seguido por la vergüenza y el dolor de ver lo que prácticamente es su padre lastimado de esta forma por su culpa, y la idea de que el puerco no podía expresar lo que sentía, todo esto se quedó en mi cabeza durante años, y con razón que esta canción me trajo recuerdos de nuevo, porque solo estamos comenzando, porque esto es lo que desencadena los hechos de la película. Ya con el granjero sin poder trabajar, la esposa del granjero tenía que trabajar el doble. No llegaban con las cuentas y te presentan a personas vestidas de negro, como si fueran criaturas sobrenaturales de película de terror. Tales hombres podían venir solo de un lugar, del banco. El banco quiere quitarles la granja, y la única forma que tenían de ganar dinero y rápido era aceptar una de las invitaciones que le hicieron al puerco después de ganar el torneo de la película pasada. Así que la granjera busca al puerco y a una hora, tal vez semanas después del accidente, está escondido. La granjera lo llama y él tiene miedo de verla, le da vergüenza y quiere quedarse en el granero escondido debajo de un montón de paja. Pero solo sale cuando el granjero lo llama. Arthur, llama tú a ese malcriado. ¡Ven, puerco! Bueno, entonces me voy. Él se va porque no puede imaginarse volver a fallarle. El puerco y la esposa del granjero deciden irse a la ciudad, pero antes de irse el granjero la llama. Ella le dice que va a cuidar del puerco y luego se da cuenta no iba a pedirle eso. Ella le lanza un beso al granjero y él, todo lastimado, con la mano machucada, toma el beso en el aire y lo pone en su mejilla, sin dejar de verla ni un momento. De pequeño creo que no pensé nada de esta escena y ahora duele. De pequeño muchas veces no llegaba a ver el final de la película, pero cada vez que la veía iba a pasar por esta introducción, así que recuerdo mucho el inicio y poco del final. Así es como comienza la historia, y así es como el puerquito va a la ciudad. ¡Salva la granja, puerco! ¡Salva la granja! Algo de la forma en la que hacían el viaje también me hacía sentir incómodo de niño. Como el puerco estaba en un lugar oscuro, lleno de ruido y solo podías escucharlo cantar para distraerse. Como la granjera estaba fuera de lugar con cosas que no entendía, el tamaño de la sección de equipaje y lo inmenso que se sentía el aeropuerto. Cuando llegaron a su primera parada, el puerco habló con un perro que detectaba si habían drogas en los paquetes. A lo que el perro le cuenta que si empieza a ladrar, los humanos vienen corriendo y después le dan comida. Y trata de mostrarle. Esto hace que el aeropuerto piense que el puerco traía drogas, lo que retrasa a la granjera y hace que pierdan su siguiente vuelo. Al puerco le hacen una radiografía y a la granjera le quitan toda la ropa y la revisan. Y ves al hijo de puta del perro comiendo su comida.
Todo este lugar se siente raro. Esta escena se siente fría y metálica, gris. La gente seria solo habla para hacer notar problemas. Este lugar es como una pesadilla liminal, algo que yo no conocía en ese tiempo. Me daba algo de ansiedad el pato que parecía que se iba a perder en el camino. Vamos a hablar de este pato después, o mejor dicho, no vamos a hablar de este puto pato después. Este es un momento sin esperanza. Ya no iban a recibir el dinero y para volver tenían que esperar varios días. Solo podían quedarse en la ciudad y ningún hotel aceptaba mascotas. Tampoco la dejaron quedarse en el aeropuerto. Cuando la echan del aeropuerto, entre todas estas personas de ropa oscura y gris, un conserje de ropa naranja y brillante va a hablarle. Le dice de un lugar donde van a aceptar que vaya con mascotas. Este es el primer gesto de amabilidad que encuentran, la primera gota de color en un lienzo gris. Y implican que los ayudó porque este hombre tenía cara de chancho. Se sintió identificado con Babe y creo que es un buen momento para hablar de un punto importante de esta película. Y es que cuando vi esta película yo era Babe 2, el puerquito va a la ciudad. Cuando era un niño veía esta película y me ponía en el lugar de este personaje, porque Babe es básicamente un niño. Con voz de niño, con inocencia de niño, sin fuerza física, sin control del mundo a su alrededor, igual que un niño pequeño. Y así, sus dueños no eran solo sus dueños. El granjero era como el padre de Babe, la esposa del granjero era como la madre de Babe. Así que cuando Babe hacía algo mal y lastimaba al granjero, yo imaginaba que era un niño que por hacer algo mal lastimaba a su papá. Cuando Babe dice que perdió a su humano, yo imaginaba cómo me sentiría si perdiera a mi mamá. Por eso digo que esta historia puede ser fuerte para un niño porque muestra a alguien como ellos en una situación donde no tienen control, situaciones tristes y desgarradoras. Y solo estamos comenzando, porque Babe va a perder a su mamá. Es más, yo recordaba que él la perdía cuando el perro hijo de puta hacía como que detectaba drogas, pero no, mi mente no recordaba bien esta película. Así que eso, voy a empezar a llamarle la mamá de Babe de vez en cuando, a la esposa del granjero, porque así es como lo veía en ese momento. No ayuda que mi mamá era una mujer rechoncha que se parecía un poco a la esposa del granjero. Ella me hacía recordar a mi mamá. Pero bueno, acá es cuando comienzan los problemas, porque llegamos a la ciudad, entre comillas. La ciudad a la cual me voy a referir así, porque creo que nunca le dan un nombre, es una entidad, es una conglomeración fantástica de todos los lugares del mundo. ¿No me creen? Hay una caseta telefónica inglesa al lado de un canal como los de Venecia, mientras que las ratas cantan It's Amore, que es una canción francesa o italiana, una de las dos. Vemos un edificio con arquitectura hindú y rascacielos en el fondo, seguido por carteles con caracteres japoneses y quién sabe qué cosa más. La ciudad, es un lugar que es todos los lugares. Está hecho para desconcertar, para que no sea ningún lugar del mundo y que sea todos los lugares del mundo. Y ya vamos a ver más de la ciudad. Pero antes, vamos a seguir con la historia. Babe y su mamá llegan al hotel donde le dijeron que aceptarían mascotas. Pero cuando llegan, la mujer que atiende le gritó en la calle que no iba a romper las reglas de la ciudad, que se vaya y no vuelva. Ella queda frente a un cartel que no solamente dice no hay vacantes. La parte de vacantes está apagada, solamente dice no en letras rojas. Y la madre de Babe se va lentamente, con una expresión que siempre me dio la impresión de que ella estaba a punto de llorar si su mente no estuviera tan preocupada de qué hacer ahora, a dónde ir. La mujer que atiende el hotel la llama por el otro lado, le dice que entre, que se puede quedar en el ático, que todo fue un acto para que los vecinos no digan nada. El hotel es un edificio viejo y oscuro, lleno de habitaciones con todo tipo de animales. Hay habitaciones y criaturas que puede que nunca lleguemos a ver. En un piso hay un perro con ruedas a los costados que ya no puede mover las patas de atrás. Su nombre es Philip y va a ser importante más adelante. Philip no puede subir ni bajar las escaleras, así que le dice al puerco que si el puerco es un gato, no puede ir a ese piso.
Philip no sabe lo que es un gato. Hay una habitación cerrada que siempre que la muestran parece que está sonando una ópera. Luego vemos que esta habitación tiene una infinidad de gatos cantando. La mamá de Babe lleva con ella un cuadro del granjero. Esta película en serio vende bien que estos dos personajes se quieren de verdad. Mientras que la mamá se va a hablarle al granjero por teléfono a 2 cuadras, Babe queda solo y ve por primera vez una vista desde arriba de la ciudad. Y esta es la razón por la que digo que la ciudad es una amalgama. Cuando la vemos, podemos ver la señal de Hollywood, que está en California, así que la ciudad está en California, ¿no? El puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad, que están en Nueva York. La Casa de la Ópera de Sydney, que está en Australia. Y la Torre Eiffel de Francia. Y no sé si alguno más que no haya visto. La ciudad es un lugar sobrenatural y confuso. Es todas las ciudades al mismo tiempo. Y aún aquí, lo único en lo que piensa Babe es que si hace las cosas bien y gana el torneo o el desfile al que lo llevan, tal vez, solo tal vez, lo perdonen por haber lastimado al granjero. Y la verdad es que nadie, ni sus papás ni sus compañeros, nadie lo culpa por lo que pasó. Solo él. Y no se lo puede perdonar. Entonces aparece un mono. Este se roba las cosas de la esposa del granjero y Babe trata de seguirlo. Lo dejaron solo por un momento y él perdió las cosas de su madre. A un niño le aterraría que le pase eso. Aquí Babe se encuentra con una familia de monos. Un mono capuchino que no habla, 3 chimpancés. Y esta escena solo se siente como algo feo. No le querían devolver las cosas porque no le creían que sean suyas. Y como estos personajes tienen voces de adulto, esta escena se sentía un poco chocante. Porque un niño no tiene autoridad contra un adulto. Si te dicen que estás equivocado, estás equivocado. Esto hasta que una voz más adulta llega a la conversación. Un orangután, envuelto en sombras y más sabio que los demás. Él es Thelonious. Los chimpancés le hablan a Thelonious del puerco, y Thelonious dice que esta cosa es un animal que los humanos hacen nacer solamente para después comérselo. Una insignificante especie cuyo único propósito es alimentar a los humanos. Es un puerco. Los monos solo lo ven como un bicho que los humanos se comen, y Babe trata de ser valiente y pedir sus cosas. Pero entonces entra una persona a la habitación, y se llevan al puerco. El tío Fugly, el dueño de los monos, un hombre con apariencia retorcida y rara, que solo actúa raro y nunca dice nada. Sin decir una sola palabra, esconde al puerco. Los monos detienen a Babe para que no pueda ir con su mamá cuando la escucha hablar. Fugly miente, su voz es escondida por sonidos del lugar, como si su voz fuera algo que no debería ser escuchado. No puedo llegar a la casa sin el puerco. ¿Te entendió? Hace como 5 minutos vio algo que parecía un puerco salir de esta pensión. La mamá de Babe sale a buscarlo a la ciudad. Fugly aún con una expresión que no es malicia, orgullo, satisfacción ni nada. Solo una mirada perdida. Babe perdió a su mamá. Se lo llevaron y puede que nunca la vuelva a ver. Uno de mis miedos más grandes de pequeño era perderme en la ciudad. Cuando salía con mis padres no me gustaba alejarme de ellos nunca. Me daba miedo que se oscurezca y no saber cómo volver a casa. No me gustaba ir a ningún lado sin saber exactamente cómo podía volver después. Me aterraba perder a mi mamá. Y me amenazaba con eso. Era el típico regaño de, si te portás mal te dejo acá y te va a llevar el hombre de la bolsa. Y no me asustaba que me lleven y qué pase conmigo, me asustaba no volver a ver a mis papás. Esta película me ponía en ese lugar. Un niño que se pierde y su mamá no solo no tiene idea de dónde está, pero se va alejando. Nunca vas a volver a ver a tu mamá. Luego, viene uno de los conceptos de esta película que más me molesta hasta el día de hoy, porque me pone muy mal el descontrol. Vemos más de la ciudad, con gente en patines, actores de circo, policías, gente semidesnuda como si estuvieran en la playa, pero todos, absolutamente todos, están vestidos de blanco y negro. La esposa del granjero trata de llamar al puerco, primero llamando la atención de la policía porque bueno,
A los policías le dicen cerdos y ella estaba gritando cerdo, 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 cerdo y los policías vieron. Y luego de que un motociclista trate de robarle, ella lo empuja tirando a los policías. Ellos tiran a otras personas y de repente todo es un caos. De acá se rompe un cartel en el que se estaba trabajando y una cara aterradora aparece en el cartel por un segundo nada más. Y en mi mente quedó plasmada esa cara. Yo la recordaba aunque nunca más te vuelven a mostrar esto. Un balde de pegamento cae encima de ella e inmediatamente después le roban su bolso de todas formas. Ella no se merece nada de esto. Ella no hizo nada malo. ¿Por qué tiene que pasar por todo esto solo por culpa de Babe? Por culpa de su hijo. Entonces viene otra de las escenas que me quedó en la mente y que recuerdo hasta el día de hoy. El tío Fugly era un payaso que estaba haciendo un show con sus monos en un hospital para niños enfermos y se había llevado al puerco para un acto. El puerco solo quería volver con su mamá y se pone en el camino de Fugly, desatando de nuevo el caos. Y algo que no recordaba es que vuelve a sonar esta canción. Non je ne regrette rien. El escenario cae, confeti y burbujas. Niños fueron puestos en peligro y Fugly se vio tirado en el piso, con su maquillaje corriéndose por el agua de los aspersores y ve como el trabajo de su vida arde en llamas. De nuevo, es todo culpa del puerco. Y esta canción, esta maldita canción empezó a representar eso mismo. Esa culpa, ese dolor, ese arrepentimiento, esa falta de control. Porque Babe era solo un puerquito. Él era solo un niño. Pero de alguna forma esto era su culpa. Y la canción sigue sonando mientras la policía arresta a la mamá de Babe. Babe le pregunta a los chimpancés si le van a dar un premio que le prometieron por ser parte del show. Los monos le dicen que no le van a dar nada, que fue un engaño, que así funcionan las cosas en la ciudad. Babe reflexiona sobre la ciudad. No sabe dónde está su mamá y no conoce a nadie aquí. Las personas que conoció son mezquinas y mentirosas. Está solo en el mundo y dice que su hogar parecía solo un sueño, que ya le costaba recordar la cara de su papá. Por cierto, ahora se nota mejor que la ciudad también tiene la estatua del Cristo Redentor de Brasil. El día siguiente, Babe se despierta con el sonido de una ambulancia. El tío Fugly estaba siendo llevado al hospital. La dueña del hotel, triste, vio al mono más adulto de su tío, Thelonious, y ella casi se pone a llorar mientras sale. Thelonious trepa el edificio y llega hasta la ventana para tratar de ver cómo se llevan a su humano, ver cómo se llevan a su padre. Y en esta escena extremadamente hermosa, él dice algo desgarrador. No pude despertarlo. Lo intenté, pero no despertó. Si revisamos, podemos ver cómo la mañana siguiente del show fallido había confeti y pelotas en el piso, y cómo Fugly tenía el maquillaje aún puesto cuando se lo llevaron. Babe arruinó su show. Sus cosas se quemaron y no podía volver a actuar. Puso en peligro a niños enfermos. La carrera de Fugly había terminado. Él llegó al hotel y tuvo un berrinche o un ataque o simplemente un ataque depresivo. Posiblemente fue a dormir aún con su maquillaje puesto y le dio algo mientras dormía. Thelonious trató de despertarlo, pero no pudo. Le avisó a la dueña del hotel, la sobrina de Fugly, que él estaba mal. Fugly tenía pulso mientras se lo llevaban, y menos mal, porque si no, Babe habría causado una muerte. Babe se esconde debajo de la cama como se escondió debajo del granero. Volvió a lastimar a alguien. Todo es su culpa. Luego tenemos otra escena de este pato hijo de puta que no le voy a dar mucha bola porque dentro de todo es lo más ZZZ de la película, lo odio, pero esto es parte del análisis de la ciudad. Porque el pato llega a la ciudad desde el aire y podemos ver que se ve como la isla de Manhattan, donde está Nueva York, eso. Y luego vemos que el pato cae en un show de armas de la ciudad. Y acá dice Club de Armas de Metrópolis. Pero supongo que la ciudad no se llama Metrópolis. Metrópolis significa ciudad capital. Así que solo es otro sinónimo de
la ciudad. Y acá pasamos a la parte que cambia toda la película de cierta forma. Babe se despierta con hambre. Y todos los humanos se habían ido. El señor Fugly estaba en el hospital, la dueña del hotel lo había acompañado, la esposa del granjero estaba en la estación de policía. Así que los animales buscaban algo que comer. Nadie en el hotel tenía comida, así que los monos salen a la ciudad para conseguir algo. Babe los sigue diciendo que si le dan algo de comida los va a ayudar. Los monos dicen que él no puede ayudar, no tiene manos, no sabe hacer nada. El puerco dice que sabe pastorear ovejas y el mono más grande dice que lo acompañe. Tal vez yo tenga algunas ovejas para que pastoree. Una clara mentira que el puerco no entendió. Los monos lo meten en un patio con un cartel que dice perro guardián. Le dicen que distraiga a las ovejas mientras ellos traen la comida. Esta escena está envuelta en oscuridad, pero está implícito que los monos están mandando a morir al puerco. Los perros guardianes tratan de atacar a Babe, solo detenidos por un clavo en el piso atado a sus collares. Babe, asustado, trata de decir lo que decía al pastorear ovejas en su casa, pero esto nunca iba a funcionar, así que trata de escapar. Pero el clavo se suelta y los perros empiezan a perseguirlo. Aún con sus cadenas, los perros se atascan en un poste. El perro más grande se quita el collar mientras el más chico corre con las cadenas aún atándolo. El puerco trata de volver a entrar al hotel, teniendo que irse justo antes de que el mono capuchino abra la puerta. Justo a tiempo para que un vecino vea que hay animales en el hotel, o al menos empiece a sospechar. La ciudad tiene nombre. Acá en el depósito de basura dice Metro City Waste. O sea, Metrópolis. Así que el nombre de la ciudad sí es Metrópolis. Significa ciudad nada más. El puerco entra en el basurero, que está completamente lleno de otros animales, una situación fuera de control del puerco, sobre todo como aparecen primero como sombras gigantes en una pared, uno tras otro, mostrando al puerco como alguien pequeño, insignificante. El basurero, el caos que este trae, el lugar se siente como una pesadilla, y por un momento, todo cae, y te hacen pensar que el perro murió al caérsele encima a una lavadora en el basurero. El puerco mató a otra criatura, solo para después tirarte un jumpscare. El perro sigue vivo y el puerco sigue en peligro. Más ahora, una máquina de cortar pasto se atora en la cadena del perro, que lo va siguiendo haciendo este ruido. En este momento la música se detiene y empieza a sonar algo distinto. Un canto calmante, triste, porque el puerco ya estaba cansado de correr. No podía seguir. En este momento, el destino ya estaba escrito. Todos los animales del basurero se acercan para ver qué va a pasar con el puerco. Los animales del hotel se asoman para ver qué está pasando y mientras el puerco escapaba, vuelve a comenzar la narración. Algo surgió del terror, fragmentos de su corta vida. El puerco se preguntó, ¿por qué pasó todo esto? Los extraños sucesos que lo condujeron a esto. ¿Por qué perdí a mi mamá? Cuando el terror dio paso al cansancio, ¿Por qué lastimé a mi papá? se volvió hacia su atacante. ¿Por qué nadie me ayudó? En sus ojos había una simple pregunta. ¿Por qué voy a morir? El perro muerde al puerco, lanzándolo al canal del agua, quedándose en su boca el collar del puerco, la señal de que tiene una humana, que tiene una familia que lo espera. El perro había apuntado para morderlo en el cuello. Si no fuera por el collar, el perro salta al agua para matar al puerco. Y la cadena del collar del perro se enreda con varias cosas, dejándolo colgado sobre el agua. Mientras esta música melancólica sigue sonando y el puerco escapa nadando, todos los animales se acercan y los perros del hotel comentan que así es la vida en las calles. Saben perfectamente lo que está por pasar. Algo de la cadena se afloja y el perro se hunde unos centímetros, suficiente como para que su cabeza quede bajo el agua, no lo suficiente para poder nadar. Todos ven lo que están pasando y nadie hace nada. Los monos deciden irse a la casa. Ahora, con la comida que robaron, el único que queda es el más joven. Los perros del basurero se dan la vuelta y se van. Hasta Telonio se da la vuelta para irse, cuando escucha que alguien se zambulla al agua. El puerco había sufrido mucho. Había vivido cosas malas tras cosas malas, culpándose todo el tiempo por lo que pasó, abandonado, con hambre, sin saber si volvería a ver a su familia. El mundo le había escupido y mostrado lo cruel que era, pero él no era así, porque Babe
No pudo evitar que su padre se lastime, no pudo ayudar a su madre, no puede cambiar lo que pasó con el señor Fugly, pero ahora, en este momento, puede hacer algo. Sin manos, sin fuerza, hace lo que puede para evitar que el perro se ahogue y en lo que pide que alguien lo ayude. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. El mono más pequeño, el capuchino, el que se había robado su maleta, viene y le quita la cadena al perro. Este es el momento que cambia todo en la película. Y creo que es hasta acá donde recuerdo. Babe le trajo compasión a este lugar.